Hola, mi nombre es Jocabet Judith y vamos a presentar nuestro producto integrador de aprendizaje. El nombre del artículo es Propiedades de exceso y datos de equilibrio vapor líquido para el sistema binario de cloroformo y tetrahidrofurano a 30 grados Celsius. El equipo está conformado por Omar Alejandro Rangel Chávez, Day David Flores Jiménez y su servidora Jocabet Judith Flores Sánchez. En el artículo presente se nos habla sobre las propiedades de exceso y datos de equilibrio vapor líquido para un sistema binario de cloroformo con tetrahidrofurano a 30 grados centígrados, en donde el exceso de volumen molar, el exceso de viscosidad, el exceso de entalpía molar y el exceso de energía libre de Gibbs molar se calcularon a partir de los datos experimentales obtenidos de densidad, viscosidad, calor de mezcla y equilibrio vapor líquido respectivamente, para el sistema de cloroformo y tetrahidrofurano a 30 grados centígrados sobre un rango completo de fracción molar. En los resultados obtenidos se asume la existencia de tres especies en equilibrio mutuo, estas siendo A, AB y B, y que se mezcla idealmente. Es decir, que el volumen, la energía interna y la entalpía de la mezcla es igual al de los componentes puros por separado, es decir, el volumen, la energía y la entalpía de mezcla es nula. Como punto de partida, debemos recordar que las interacciones entre diferentes grupos funcionales en las moléculas de una mezcla binaria dictan el comportamiento del sistema. Es decir, que la fuerza de estas interacciones en relación con el promedio de las fuerzas de la de los dos componentes puros no mezclados se pueden predecir a partir de la magnitud de las funciones termodinámicas en exceso molar. Por ende, el objetivo del trabajo fue estudiar el sistema binario del cloroformo con tetrahidrofurano a través del análisis de las propiedades en exceso con el fin de mostrar las desviaciones del comportamiento ideal e interpretar estas propiedades en exceso en términos de la forma más simple y más conveniente en el modelo termodinámico que se ha desarrollado para este propósito, el modelo de solución asociada ideal, en el que se asume que todas las especies químicas se mezclan idealmente y están en equilibrio mutuo. Se cree que la formación de un complejo de tipo AB para este sistema se produce a través de un enlace de hidrógeno entre el hidrógeno de cloroformo, es decir A, y el oxígeno del tetrahidrofurano, es decir B, representado por el equilibrio químico siguiente. Teniendo esto en cuenta, se realizaron los cálculos para obtener el exceso de volumen molar, el exceso de viscosidad, el exceso de entalpía molar, los coeficientes de actividad, y a partir de estos últimos valores se calculó el exceso de energía libre de Gibbs molar y el exceso de entropía molar. El sistema cloroformo con tetrahidrofurano ya ha sido estudiado previamente. Para el comportamiento viscoso, los datos de equilibrio vapor líquido isotérmicos y la interpretación de las interacciones en términos del modelo de solución asociada ideal no se pueden encontrar en la literatura disponible, por lo que en el presente trabajo se realizaron nuevas mediciones de propiedades térmicas, viscosas y volumétricas de mezclas del sistema de cloroformo con tetrahidrofurano a 30 grados centígrados, y también se obtuvieron datos de equilibrio isotérmico vapor líquido a la misma temperatura. A continuación, hablaré sobre el tratamiento experimental que se realizó en el artículo para la elaboración de los experimentos. Lo primero que se realizó en el tratamiento experimental fue eliminar las impurezas de carbonilo en cloroformo con reactivo de 2,4-dinitrofenilhidracina. La capa orgánica se lavó con agua para eliminar el etanol y luego se secó durante varias horas sobre cloruro de calcio anhidro y finalmente se destiló fraccionadamente 2 veces. Enseguida se calentó a reflujo el tetrahidrofurano con hidruro de litio y aluminio durante 1 hora. Este se secó sobre hidruro de calcio y se destiló fraccionadamente con el fin de eliminar agua, peróxidos, inhibidor y otras impurezas. Solo se recogieron las fracciones medias de todas las destilaciones. Enseguida, ambos productos químicos se mantuvieron por encima de un tamiz molecular. Un tamiz molecular es un bote sellado, normalmente llenado con gel de sílice,
y otros tamices moleculares utilizados como desecante. Entonces, ambos productos químicos se mantuvieron por encima de un tamiz molecular de 0.4 nanómetros para evitar la absorción del agua. Las mezclas se prepararon mezclando cantidades ponderadas de los líquidos puros, tomando precauciones para evitar la evaporación debido a su volatilidad. Sobre el equipo y los instrumentos usados, se hizo uso de un densímetro Anton Par de MA45, un viscosímetro Schotte G Rate ABS 400, un calorímetro diabático modificado Loehr-Celeur y una versión modificada del equilibrio todavía descrito de Boblik y Benson para obtener exceso de volumen, exceso de viscosidad, exceso de entalpía molar y los datos de equilibrio vapor líquido respectivamente. La precisión de los valores de densidad, viscosidad y entalpía deben de estar dentro de más menos 1 por 10 a la menos 4 gramos sobre centímetro cúbico, más menos 0.001 milipascal segundo, y los límites de más menos 1% respectivamente. El error estimado en las presiones para los datos de equilibrio vapor líquido fue de más menos 0.05 kilopascales. Las presiones se determinaron a partir de los puntos de ebullición del agua en un ebulloscopio conectado al equipo. Un ebulloscopio es un instrumento para medir el punto de ebullición de un líquido. Este se puede utilizar para determinar el grado alcohólico de una mezcla o para determinar el peso molecular de un soluto no volátil, basado en la elevación del punto de ebullición. El procedimiento se conoce como ebulloscopia, y el aumento o ascenso ebulloscópico es el aumento del punto de ebullición que experimenta un disolvente puro al formar una disolución con un soluto determinado en un solvente. Las comparaciones de las fases líquidas y de vapor se determinaron midiendo las densidades con un error estimado en la fracción molar de más menos 0.001. En los resultados se nos reporta diferentes tablas con los valores experimentales obtenidos, siendo la tabla 1 en donde podemos ver las propiedades de los componentes de los líquidos puros, siendo estos cloroformo y tetrahidrofurano, a 30 grados centígrados, como las densidades experimentales, las viscosidades, los índices de refracción y presiones de vapor, siendo comparadas junto con su valor reportado en la literatura. Mientras que las densidades experimentales, viscosidades y calores de la mezcla se dan en la siguiente tabla para el sistema de cloroformo con tetrahidrofurano a 30 grados centígrados. Las densidades y viscosidades experimentales en todo el rango de concentración a 30 grados centígrados se pueden estimar a partir de las siguientes ecuaciones, obtenidas de un análisis de mínimos cuadrados donde X es la fracción molar de C. Las propiedades en exceso se calcularon usando las siguientes ecuaciones, en donde X1 y X2 son las fracciones molares de componentes, cuyos pesos moleculares son M1 y M2. P1 y P2 son las densidades de la solución y los componentes puros, respectivamente. La entalpía mixta es el calor de mezcla, que sea N, N1 y N2. Son las viscosidades de la solución y los componentes puros, respectivamente. Y Y1 y Y2 son los coeficientes de actividad de los componentes, que en la fase líquida están relacionados con el equilibrio vapor-líquido por la siguiente ecuación, donde Xi y Y son las fracciones molares en las fases líquidas y vapor, respectivamente. P y Pi son las presiones de vapor de las mezclas y del componente I, y Bi es el volumen molar del componente I. Buenas tardes compañeros, mi nombre es David Flores y continuaré con la explicación. El valor de delta, ¿cómo podemos obtenerlo? Bueno, el valor de delta lo podemos obtener mediante cierta fórmula, la cual podemos observar, la que nos dice que delta es igual a 2B12 menos B11 menos B22. ¿Y esto qué nos quiere decir? Nos quiere decir que donde B11 es igual a B22 son los
según los coeficientes virales de los componentes puros, los cuales son de que B12 es el segundo coeficiente viral cruzado. Para el cloroformo tenemos que B11 es igual a menos 1.177 por 10 a la menos 3 metros cúbicos negativos, menos 1 mol a la menos 1. Mientras que para el tetrahidrofurano B22, esto es igual a menos 1.242 por 10 a la menos 3 metros cúbicos negativos, menos 1 mol a la menos 1. Y B12, esto sería igual a menos 1.152 por 10 a la menos 3 metros cúbicos, menos 1 mol a la menos 1. Estos coeficientes fueron estimados por el método de Hayden y Cullen. Asimismo, tenemos que la tabla número 3 la tabla número 3 enumera los valores experimentales de fracción molares, y al igual que las presiones y los coeficientes de actividad para este sistema. Aquí mismo podemos ver la tabla como están numerados y separados conforme a sus datos. Ahora tenemos que la figura número 1, como pueden observar, esta ¿qué nos muestra? Pues esta nos muestra la presión del valor P en una función de la fracción molar de C. Esto quiere decir que se observa un azeótropo en XC, que esta es igual a un valor de 0.48 de acuerdo con Fokker. Ahora posteriormente se aplicó la prueba de Barker de consistencia. Esto quiere decir que se utiliza un programa de cálculo que condujo a una desviación en la presión de 0.003 kilopascales y 0.01 en YJ, con 5 coeficientes de Legendre. Así podemos observar la ecuación de suavizado, la cual pueden observar a continuación, que sería esta misma. Se ajustó por mínimos cuadrados a cada conjunto de resultados de las propiedades en exceso. Aquí tenemos que X es la fracción molar de C. Ahora en el coeficiente de AJ y la desviación estándar del ajuste de delta se resume en la tabla número 4. Y la figura número 3 nos muestra los valores experimentales de BA elevado a la E y ETA elevado a la E. Mientras que en la figura 4 muestra las propiedades molares termodinámicas en exceso experimentales, las cuales están H elevado a la E, G elevado a la E y TS elevado a la E, las cuales están a una temperatura no mayor ni menor a 30 grados centígrados, donde este último término viene dado por la siguiente ecuación, la cual, ¿qué nos dice? Nos dice que TS elevado a la E es igual a H elevado a la E menos G elevado a la E. Como pueden observar, esta sería la siguiente fórmula. Como discusiones tenemos que en las propiedades termodinámicas en exceso, calculadas utilizando el modelo de soluciones asociado ideal, también se incluye en la figura número 3 y número 4 que en un momento podremos observar y analizar conforme los datos que podemos tener. Así, en la figura número 2 se muestran los logaritmos de los coeficientes de actividad del cloroformo y el tetrahidrofurano frente a la fracción molar del cloroformo de XC, la cual está a una temperatura, como anteriormente mencioné, no mayor ni menor a los 30 grados centígrados. Así finalmente podemos concluir que a continuación, en la figura número 3, se puede observar que hay un exceso de volumen molar negativo experimental, que es representado
por líneas con puntos negros, como pueden observar en la imagen de la siguiente manera. Así, también hay un exceso de viscosidad positivo en todo el intervalo de fracción molar, la cual es representado por las líneas con X para el sistema binario del cloroformo y el tetrahidrofurano, que están a una temperatura no mayor a los 31 grados centígrados y no menor a los 29, la cual sería a 30 grados centígrados. Además de esto, en la curva de menor tamaño también se muestra los puntos que se observaron de las ecuaciones número 10 y la curva de círculos blancos con los resultados del exceso de volumen molar, los cuales se calcularon gracias a la ayuda de la ecuación número 15. Y eso sería todo por mi parte. Muchas gracias. Mi nombre es Jocabet Judith y voy a continuar con la explicación. En la tabla 4 que se muestra a continuación, se muestran los valores del volumen molar. Este está representado por la letra V, exponente E. También el exceso de viscosidad, representado con la letra N, el exceso de entalpía molar, representado con la letra H, y el exceso de energía libre de Gibbs, representado con la letra G. Estos se obtuvieron a partir de la ecuación 10 y también se muestra la desviación estándar en mezclas del sistema de cloroformo y tetrahidrofurano a 30 grados Celsius. En relación con lo observado, hay varios efectos que pueden contribuir a los valores del volumen molar, como son la ruptura de las estructuras de los componentes con enlaces de hidrógeno, también las interacciones entre moléculas diferentes, que son más débiles que la suma de las interacciones entre moléculas similares. También otro efecto es la acomodación intersticial de un componente dentro de la estructura unida por hidrógeno del otro y la posibilidad de formación de nuevas especies químicas en la solución por interacciones específicas, por mencionar algunos ejemplos. Así, la ruptura de las estructuras de los componentes con enlaces de hidrógeno y las interacciones entre moléculas producen un efecto positivo contribuyendo a los valores del volumen molar, mientras que la acomodación intersticial de un componente dentro de la estructura unida por hidrógeno del otro y la posibilidad de formación de nuevas especies químicas en la solución por interacciones específicas tienen una contribución negativa. En cuanto a los resultados experimentales, se puede concluir que las interacciones específicas contribuyen a que haya un exceso de volumen, como se observa en la gráfica. Esto se debe a que no hay componentes que están asociados en estado puro y con enlaces de hidrógeno, el complejo de asociación molecular podría formarse entre diferentes moléculas que dan una contribución negativa al volumen molar. Los valores positivos y máximos del exceso de viscosidad se interpretan como fuertes interacciones específicas debido a complejos formas de formación y que observamos en este sistema y está relacionado con lo mencionado anteriormente en cuanto al exceso de volumen. Los isotermas convexos al eje de composición se utilizan como criterio de formación del compuesto y la composición del compuesto resultante podría determinarse a partir de la ubicación del punto máximo. Entonces, el máximo cerca de la fracción molar del cloroformo, que es igual a 0.5, es indicativo de que se formó un complejo en la proporción 1:1, como se observa en la figura 3. En la figura 4 se observa la interacción de las propiedades molares termodinámicas en exceso experimentales para el sistema binario de cloroformo y tetrahidrofurano a 30 grados Celsius. Estas propiedades son el exceso de energía libre de Gibbs molar, el exceso de entropía molar y exceso de entalpía molar. Esta figura muestra el comportamiento exotérmico como confirmación de que se han formado nuevos enlaces entre moléculas diferentes, desde la ruptura de enlaces de hidrógeno que producen un efecto endotérmico hasta los valores negativos de la entropía molar, que igual van de acuerdo a que estas interacciones indican un aumento en el volumen en la solución
respecto a los dos componentes sin mezclar. Podemos asumir en base al modelo ideal de solución que todas las desviaciones de la idealidad de las propiedades de la solución se deben a la formación de complejos. Para mezclas de cloroformo que identificaremos con la letra A y tetrahidrofurano que identificaremos con la letra B, consideramos que en los equilibrios químicos representados por la reacción 1 vista anteriormente hay tres especies químicas distintas, A, B y AB, que son cloroformo, tetrahidrofurano y la mezcla de ambos respectivamente, que se mezclan idealmente. Dado que los coeficientes de actividad se establecen igual a la unidad, entonces podemos decir que la actividad de equilibrio de la especie I es igual al equilibrio fracción molar, representado como ZI. Entonces, la constante de equilibrio para la reacción puede ser escrita como la ecuación que se muestra en pantalla. Ahora, combinando esta ecuación con la condición de balance de masa, podemos obtener la segunda ecuación, lo que nos va a llevar a la tercera ecuación mostrada en pantalla para calcular la constante de equilibrio. En la tabla 5 se observan los datos de las propiedades termodinámicas. K es la constante de equilibrio, delta H es la entalpía molar, tiene como unidad kilojoule mol a la menos 1. También delta V es el volumen molar, que tiene como unidad centímetro cúbico mol a la menos 1. Delta G es la energía libre de Gibbs, que tiene como unidades kilojoule mol a la menos 1, y la entropía molar, que tiene como unidades kilojoule mol a la menos 1, que es delta S, para la formación del sistema AB compuesto para cloroformo y tetrahidrofurano. Dado que el modelo de solución asociado ideal supone que la mezcla es ideal, la presión parcial de los tres componentes viene dada por la ley de Raoult. Entonces, suponemos que la fase gaseosa también es ideal y que la presión parcial del componente está dada por la ley de Dalton. Entonces, todas las propiedades de exceso molar para este sistema son dadas por YE, donde YE es cualquier exceso de propiedad, R es la extensión del equilibrio y delta Y es la contribución al exceso de propiedad como consecuencia de la formación compleja. Si el exceso de propiedad se toma como el exceso de entalpía molar, entonces la contribución al exceso de propiedad es el calor de formación del complejo AB. La relación entre R, las fracciones molares estequiométricas XA y XB de los dos componentes y la constante de equilibrio está dada por la ecuación 16 mostrada en pantalla. Cuando conocemos K y queremos saber R, que es la extensión del equilibrio, solo es necesario hacer un despeje y calcularlo. Ajustando la ecuación 14 mencionada en otros puntos, a los equilibrios experimentales vapor líquido, los datos llevan a K, que por 303.15 es igual a 3.3 más menos 0.3, en donde se utilizan los valores de R 303.15 calculados con la ecuación mencionada anteriormente, junto con la ecuación 15. Se obtuvo la entalpía molar, volumen molar, energía libre de Gibbs y la entropía molar a 30 grados Celsius. Estos valores se representaron en la figura 4 y los valores calculados de volumen molar en la figura 3. En conclusión, estos diagramas muestran que este modelo es consistente con todas las propiedades termodinámicas medidas para este sistema.